Bienvenidas y bienvenidos a Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta emisión, continuamos con las actividades realizadas en el Foro Informativo para Visitantes Extranjeros en el Proceso Electoral Federal 2014-2015, evento que tuvo como objetivo dar a conocer las particularidades del proceso electoral y hacer un comparativo con los procesos comiciales realizados en otros países. En esta oportunidad les compartimos la segunda parte de la sesión 6, Aspectos jurisdiccionales y protección de derechos políticos, que contó con la participación internacional de Jasna Omejec, presidenta de la Corte Constitucional de Croacia, quien manifestó que los tribunales electorales han empleado mecanismos de mayor acercamiento y flexibilización para que todos los ciudadanos tengan acceso a la justicia y puedan solicitar la defensa de sus derechos políticos. Al término de esta ponencia, la magistrada María Amparo Hernández Choncuy, de la Sala Regional Toluca, ofreció sus comentarios para después ceder el uso de la palabra a Patricio Valdés, presidente del Tribunal Calificador de Elecciones de Chile. Con esas importantes reflexiones, les invito a que permanezcan con nosotros con las conclusiones de esta sesión 6. Acompáñenos. Sin embargo, quisiera decir una cosa más. ¿Ven la bandera que está siendo sostenida por este pequeño croata a la derecha? Esta es las entidades europeas, las cuales son los ciudadanos europeos debemos mencionar. Primero que nada, la bandera es un símbolo del Consejo Europeo, la organización política europea más antigua, la cual ahora une 47 estados europeos. Segundo, la bandera después se convirtió en un símbolo de la Unión Europea, una entidad única, sin comparación, supernatural, política y económica, la cual contiene a 28 de los países europeos más democráticos. Croacia es miembro de ambos consejos, tanto el de Europa como de la Unión Europea. A pesar de ser entidades diferentes, el Consejo Europeo y la Unión Europea han trabajado en conjunto por muchos años para la estandarización del derecho electoral a lo largo del continente europeo. En relación a esto, Europa es única por el proyecto político continental de derecho que nunca se había visto en la historia de la humanidad. El derecho electoral ha alcanzado ahora tal nivel de estandarización en Europa que podemos hablar de una herencia electoral europea, que es uno de los aspectos más prevalentes de la Constitución Europea. Los estándares legales que constituyen la herencia electoral europea se crearon primero por la Comisión de Venecia, la Junta Consejera en términos constitucionales de la Unión Europea. Comprende 60 miembros, los del Consejo de Europa, más otros estados como México, Chile, Brasil y Perú. Entonces, es el enlace entre los estados europeos y aquellos de Latinoamérica. Es gratificante en particular para mí estar aquí en nombre de la Junta de la Comisión de Venecia. Actualmente está celebrando su aniversario número 25. Dos textos gobernantes de la Comisión de Venecia se lanzaron para promulgar el derecho
electoral y sirven de referencia para evaluar las elecciones en Europa. Los pueden ver en la diapositiva. Estos definen en detalle los estándares de la herencia electoral europea. Por ejemplo, el voto universal, directo, libre en las elecciones, las condiciones necesarias para la organización de elecciones apropiadas, como el respeto a los derechos humanos, especialmente en el ámbito político, la administración electoral política, la representación vehemente de las minorías y la administración por un cuerpo u organismo imparcial. Los estándares legales en estos documentos se consideran derecho suave o blando para los estados europeos. Recuerdo que la Comisión de Venecia adoptó una opinión sobre la legislación electoral de México el año pasado. Por otra parte, el derecho más duro en el campo electoral se crea por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. Este tribunal se asegura de proteger el derecho a elecciones libres. Este tribunal tiene la jurisdicción sobre los 47 Estados miembros del Consejo Europeo y tiene un efecto de obligación y vinculante para la defensa de los derechos humanos. El tribunal en materia de derechos humanos ha lanzado juicios muy importantes. Hay muchas preguntas que forman parte del derecho electoral, pero hablando de las soluciones europeas y la justicia electoral o el control judicial de las elecciones, no voy a hablar de la administración electoral, sino voy a intentar presentar los mecanismos de resolución de disputas electorales desde el punto de vista del procedimiento en Europa y en mi país como un ejemplo de un Estado miembro típico. Podrán ver que los estados europeos difieren de los estados latinoamericanos en esta cuestión. Comencemos con un mapa de Europa para ver que los cuerpos en estados europeos, qué cuerpos son los competentes para qué países. Empecemos con Hungría, un ejemplo único en Europa. Hungría asignó a su propia comisión electoral para el control de sus elecciones. 5 otros estados no tienen control judicial sobre sus elecciones, sino que el Parlamento tiene este control. O un organismo electo por el Parlamento específicamente para este fin. Otros estados han presentado control judicial sobre las elecciones. 7 estados han elegido controlar los tribunales y 7 más han nombrado a otros tribunales para ejercer este control, sobre todo tribunales supremos, y el resto se refiere más bien a tribunales constitucionales. Tal vez solo Albania y Grecia tienen una especie de un casi tribunal para resolver cuestiones electorales, pero no se puede comparar en ninguna manera al modelo latinoamericano de control electoral. Ahora veamos Croacia, que es el modelo de mi presentación. En Croacia, un miembro del Parlamento, electo para uno de los cabildos del Parlamento, puede ser electo para representar a 10 terrenos constitucionales. No obstante, es importante decir esto, tenemos también las minorías étnicas nacionales constituyentes, que son otros territorios
y ellos eligen a sus 8 representantes. Y finalmente tenemos a los llamados, a los constituyentes de la diáspora, que es todo lo que está fuera del territorio nacional, la diáspora croata en todo el mundo, que elige a 3 miembros. Todo ha cambiado este año. Croacia introdujo por primera vez el voto preferencial. Solo en una lista de candidatos se vota por uno y un candidato solamente en la cartilla de voto. Esto es importante mencionar. También todos y cada uno de los candidatos debe de incluir al menos 40% de personas de cada género para cumplir con las normas de equidad de género para hombres y mujeres. La Corte Constitucional croata tiene una jurisdicción amplia en la esfera electoral. La Corte se organiza bajo las líneas de Hans Kelsen, o el modelo austriaco, que también se llama el modelo continental europeo de revisión constitucional. Estos son cortes ordinarias, cortes de justicia de primer circuito, que no tienen ninguna relación con asuntos constitucionales. Son completamente independientes. La competencia más importante de esta Corte es definir la constitucionalidad de las leyes elegidas por el Parlamento, que también tienen que ser aprobadas por la rama ejecutiva del gobierno, incluyendo las de los miembros del Parlamento y de la Comisión Europea. Si se encuentra una norma, una regla no constitucional, se define como una ley que debe ser revisada de manera abstracta. Deben todas las leyes de proteger los derechos humanos individuales tienen que seguir las normas constitucionales. En asuntos electorales, las quejas constitucionales se conectan con ofensas penales en contra del sufragio que están presentes en nuestro Código Penal. Los pueden ver en la diapositiva. Y de manera más precisa, después de las instancias judiciales, el quejante tiene el derecho de archivar una queja ante una corte constitucional. Esta corte puede debatir los previos juicios si encuentra evidencia suficiente para el quejante y ordenar un nuevo juicio. Al dar un nuevo juicio, el tribunal competente tiene que obligarse a respetar el juicio de la Corte Constitucional. Por otra parte, fuera de las disputas que no están dentro de la competencia de las Cortes de primer distrito, que son disputas clásicas electorales, tienen que apelarse ante la Comisión Electoral. Es decir, las objeciones sobre las irregularidades de las candidaturas o de las nominaciones pueden adjudicarse cualquier miembro de cualquier miembro político. Los políticos que son candidatos para el Parlamento, que tienen al menos 5% de los votantes, pueden recibir estas objeciones. Pueden haber objeciones también a los miembros de la comisión, pero
Se pueden lanzar también apelaciones para combatir las decisiones de la Comisión Electoral en un tribunal constitucional. La Corte puede debatir el juicio de la Comisión y enjuiciar ella misma. En la diapositiva podemos ver cada una de las etapas que muestra que cada etapa toma 48 horas. Ahora, en las disputas electorales se establecen que si hay irregularidades, las actividades son nulas y se fija una fecha límite para que se repitan las actividades. Esta fecha límite tiene que proveer la implementación de nuevas elecciones para esa fecha. No obstante, si no hay posibilidades para que se repitan otras actividades o si las irregularidades se relacionan al procedimiento de votación, pueden tener un efecto o pudieron haber tenido un efecto sobre el resultado de las elecciones. Las Cortes Constitucionales o la Comisión Electoral declara las actividades nulas e inválidas y determinará cuándo se van a repetir las elecciones. Ahora hemos alcanzado la última competencia de los tribunales constitucionales en términos electorales. Es muy interesante ver que el poder general de los tribunales constitucionales comprende supervisar la legalidad de las elecciones. Este poder puede o no relacionarse con la conducción de una elección en particular. Veamos primero la autoridad de los tribunales constitucionales en términos de elecciones. El Tribunal Constitucional tiene la autorización de llevar a cabo medidas relevantes si las actividades electorales se llevan a cabo al límite o en violación de la ley. ¿De qué medidas estamos hablando? La Corte o los tribunales constitucionales tienen la autorización de informar al público o a los medios sobre faltas a la constitucionalidad y, si es necesario, avisar a los organismos competentes o, en caso de una elección afectada o un resultado afectado, puede declarar actividades en particular o decisiones como nulas e inválidas. Y ahora veamos el segundo tipo de control general fuera del alcance de elecciones particulares. Los tribunales constitucionales tienen el poder general de informar al Parlamento croata sobre cualquier tipo de anticonstitucionalidad e ilegalidad que haya observado. Se ha mostrado en la práctica que estos informes se entregan de manera escrita al Parlamento y que son muy poderosos como herramientas de los tribunales constitucionales. Aparte de que no son vinculantes porque no son simples decisiones y juicios del tribunal, estos informes tienen un gran impacto en los medios y en la opinión pública y puede forzar al Parlamento a lanzar legislaciones para cambiar o castigar la ilegalidad en caso de que se repita. Estimados colegas, vengo a este gran país para presentarles a ustedes los mecanismos de resolución de disputas electorales en Europa actuales. Y al hacerlo he utilizado el ejemplo de mi país, ya que el derecho croata contiene varios mecanismos para asegurar el respeto de este llamado herencia electoral europea. Espero que les haya dado una idea general de lo que somos y de lo que hacemos. En breve espero que haya anclado el barco europeo exitosamente aquí en la Ciudad de México. Al final, déjenme desearles
Unas elecciones del domingo muy exitosas. Una vez más, gracias por su hospitalidad y gracias por su atención. Cedemos la palabra ahora al ministro Patricio. Viene de la Corte Contenciosa, del Tribunal Contencioso Electoral chileno, y nos compartirá también su experiencia en su país. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias a ustedes. La verdad es que el nombre de esta conferencia me parece muy relevante, que es el aspecto jurisdiccionales y protección de derechos políticos. Para mí, creo que la jurisdicción es una de las bases para poder defender y establecer los derechos políticos de los ciudadanos de los diferentes países. Como también me interesa mucho esta parte en lo humano, le rogaría que por favor cuando me falte un minuto para el término de mi tiempo, porque el respeto al tiempo de los demás creo que es uno de los derechos humanos más importantes. ¿Ah? Bueno, la verdad es que yo entiendo la jurisdicción como el poder que tienen los tribunales de justicia, en este caso los tribunales electorales, para resolver por medio del proceso y obviamente con efectos de cosa juzgada, los conflictos de relevancia jurídica que en el orden temporal les corresponde intervenir. Es decir, lo que hacen estos tribunales por el hecho de que ejercen una función pública, función indelegable, improrrogable, unitaria y de ejercicio eventual, creo que es fundamental que lo que hagan se respete dentro de los diferentes estamentos de los países. Ahora, indudablemente que a través del tiempo esto no ha sido fácil. En el caso nuestro, en el caso de Chile, la verdad es que nos ha ido bien en esta materia. Nosotros este año, como Tribunal Calificador de Elecciones, cumplimos 90 años. Y la verdad es que ha tenido muy pocas modificaciones y durante el transcurso del tiempo, y nadie, creo que en alguna o dos oportunidades se habrán quejado de algo, lo que ha dicho el Tribunal Calificador de Elecciones en Chile ha sido palabra final. En Chile hay una elección presidencial que se ganó por 775 votos y lo que dijo el Tribunal Calificador de Elecciones, bueno, se respetó 100%. Piensen ustedes también que nosotros tuvimos un gobierno militar del año 1973 hasta 1990 y el primero que reconoció lo que hizo el Tribunal Calificador de Elecciones fue la persona que estaba gobernando y que, por Dios, que le debe haber sido difícil entregar el mando después de cerca de 20 años de ejercicio prácticamente absoluto del poder. Pero lo que dijo el Tribunal Calificador de Elecciones se respetó. Ahora, yo pienso que la base para que exista una justicia electoral clara y definida es que exista una separación entre lo que es lo administrativo, llámese los servicios electorales, y los tribunales contenciosos. Ese es el primer pilar en que se debe, ¿no es cierto?, basar, a mi juicio, esta división de la estructura. No obstante que hay países que los tienen unidos, bueno, cada país sabe cómo arregla su situación, pero veo que en América Latina, por lo menos, en el caso nuestro, en el caso de Perú, en el caso de Ecuador, en el caso de Colombia, de República Dominicana, de... no sé, se me van algunos, por supuesto, ya está separado, bueno, en el caso de México, por supuesto. Está absolutamente separado y creo que es un pilar fundamental para un buen ejercicio, ¿no es cierto?, de los componentes electorales, de la división electoral y poder ejercer, ¿no es cierto?, la soberanía que tienen que ejercer estos tribunales en forma independiente. Y el segundo pilar que yo creo que es fundamental, y yo creo que esto es por experiencias propias que hemos tenido en cada uno de nuestros países, es que ojalá, no siempre es absoluto, pero el poder político y los partidos políticos tengan la menor injerencia en estos organismos, ya sean
en los tribunales contenciosos y también en los servicios electorales, porque creo que eso da garantía de independencia y de que en definitiva, ¿no es cierto?, los resultados de las elecciones sean recibidos con satisfacción y que el pueblo crea en lo que hacen estos organismos. En el caso nuestro, por ejemplo, mayores dificultades nosotros hemos tenido, por lo menos desde que se inició la República, desde la época de la independencia, no hubo mayores problemas durante todo el siglo XIX, más bien empezaron en el siglo XX. ¿Y por qué? No tanto porque era fraude en las elecciones, sino que porque los tres poderes del Estado, los tres poderes clásicos, ejecutivo, legislativo y judicial, nadie quería que se metiera alguien en las facultades que tenían los otros poderes. Y esto, por supuesto, en el caso nuestro, las elecciones las calificaban, por ejemplo, las de los diputados, la Cámara de Diputados, la de los senadores, la Cámara de Senadores, y la de Presidente de la República, ambas cámaras. Bien, la verdad es que esto daba como la situación, cómo se componían los diferentes estratos y estamentos en los países, porque en el caso nuestro, de repente se vio que había muchos parientes que les tocaba calificar elecciones de otros parientes. Tenemos un caso, por ejemplo, que había una señora que era hija del presidente de la República, no al mismo tiempo, por supuesto, hermana del presidente de la República y señora del presidente de la República. Entonces, como ustedes pueden comprender, esto creó cierta suspicacia, y en el año 1900, a raíz de la elección presidencial del año 1920, se produjo un problema y, por supuesto, se solucionó en forma civilizada, y de ahí nació la creación del Tribunal Calificador de Elecciones, que con algunas modificaciones existe hasta el día de hoy. También en esa época nació el Servicio Electoral, que durante los 90 años ha tenido 3 directores. Ha tenido 3 directores, que han estado prácticamente algunos, hasta ustedes habrán conocido a don Juan Ignacio García, que perteneció al Servicio Electoral durante 40 años en Chile, y una persona respetadísima, al igual que sus antecesores. Nadie tuvo jamás algún problema con él, que se pensara que podía haber cargado, ¿no es cierto?, una elección hacia un lugar o hacia el otro. Ahora, el Tribunal Calificador de Elecciones, ¿qué es lo que hace en este momento? Escruta, califica y proclama al presidente de la República y a los diputados y senadores. Además, es el tribunal de segunda instancia de algunos tribunales regionales que existen en el país, que son los que hacen el papel de primera instancia en todo lo que sea alcalde y concejales. Ahora, ¿cómo está compuesto este Tribunal Calificador de Elecciones? El Tribunal Calificador de Elecciones está compuesto en este momento por 4 ministros de la Corte Suprema y por un expresidente o vicepresidente del Senado o de la Cámara de Diputados que hayan desempeñado el cargo durante el periodo de 1 año o más, y obviamente que tienen que estar fuera de la política absolutamente. Ahora, ¿cómo somos elegidos nosotros en la Corte Suprema? Por sorteo. Entre los 21 ministros, uno es el presidente, por lo tanto no entra al sorteo. Los otros 20 se saca una bolita, ¿no es cierto? Y esos son los ministros y miembros del Tribunal Calificador de Elecciones durante 4 años, y el presidente del tribunal es el ministro de Corte, no el más viejo, sino que el más antiguo dentro de la Corte. Así, yo no soy el más viejo, pero sí el más antiguo. Bueno. Entonces, ese es el sistema, es un sistema absolutamente aséptico, ya nadie reclama de ello en este momento. Bien, es importante señalar que si bien somos ministros de la Corte Suprema, no tenemos nada que ver en esta materia con la Corte Suprema. La Corte Suprema no puede revisar bajo ningún punto de vista lo que nosotros hagamos. Nosotros dictamos una resolución y eso es lo último que existe en el país, y nadie, ¿no es cierto?, va a poner en duda, o si ponen en duda no le va a ir muy bien porque no tiene ninguna razón
razón no tienen dónde reclamar de nuestras situaciones. Ahora, el Tribunal Calificador de Elecciones, fuera de hacer esta parte, en la parte jurisdiccional y cierta parte administrativa, pero muy menor en lo cuanto a escrutar, calificar y proclamar al presidente de la República, bien, es un tribunal de apelación en todas las cuestiones que los órganos intermedios dentro del país reclaman ante los tribunales regionales electorales. Estos tribunales regionales electorales también son bastante independientes. ¿En qué sentido? ¿Por qué? ¿Cómo son elegidos? Existe uno en cada sede de Corte de Apelaciones, son 17 en el país, y uno lo elige la Corte de Apelaciones y los otros dos lo elige, los otros dos miembros lo elige el Tribunal Calificador de Elecciones mediante votaciones secretas. Así que tampoco hay problema de eso. ¿Y qué conocen? Bueno, conocen en primera instancia de todas las situaciones de los organismos intermedios, por ejemplo, las elecciones de un sindicato, las elecciones de una junta de vecinos, y eso es reclamable ante el Tribunal Calificador de Elecciones, y tampoco hay problema en eso. Bien, la verdad es que en ese sentido nos ha ido bien y creemos que a lo mejor cierto ajuste habrá que hacer, porque siempre a medida que van creciendo, en este momento nosotros tenemos alrededor de 13 millones de electores que tienen derecho a participar en las elecciones, y a veces, claro, se hace un poco difícil, porque tenemos, yo les contara que nosotros tenemos prácticamente en el Tribunal Calificador no más de 15 funcionarios en las épocas normales, y en las épocas que hay elecciones, sí, el Poder Judicial nos presta relatores, y podemos contratar, pero en realidad tenemos un presupuesto además mínimo, porque nosotros no recibimos remuneración, pues ya tenemos nuestra remuneración como ministros de la Corte Suprema. Entonces, nosotros, este es un trabajo extra, es un trabajo para nosotros prácticamente ad honorem. Es un honor, sí, para participar en el Tribunal Calificador de Elecciones. Ahora, curiosamente también en el país, si usted le pregunta a la mayoría de las personas qué es el Tribunal Calificador de Elecciones, no sé si felizmente o desgraciadamente no saben. Y no saben porque como funciona bien, nadie se preocupa de él. Esto es lo mismo que a uno le pasa con el cuerpo humano. Si a uno no le duele el estómago, no sabe que lo tiene. Cuando resulta que tiene algún dolor, dice, por Dios, el estómago que me molesta. Bueno, nosotros, le digo, en la historia del Tribunal Calificador, creo que en 2 oportunidades alguien ha puesto en duda algo que haya efectuado. Una vez fue una elección de un candidato a senador, porque como nosotros actuamos con los procedimientos de los tribunales de justicia, los acuerdos se hacían en forma reservada, y hubo una contabilidad de votos que se hizo en forma reservada. Entonces alguien puso en duda de si se habían contado o no se habían contado bien, pero después se demostró que no había habido ningún problema al respecto. Ahora, en relación al servicio electoral, que es un servicio absolutamente autónomo, que en este momento, por diferentes razones que se han suscitado en el país, va a ser reforzado y muy bien reforzado, es un órgano administrativo. Como función administrativa, ellos pueden, y así lo han hecho, y lo han hecho muy bien, de acuerdo a las facultades que tienen, porque si uno no tiene facultades, acuérdense que en materia de derecho público, uno solo puede actuar cuando tiene la facultad, no como en el derecho privado, que se puede hacer todo aquello que no está prohibido. Indudablemente que ahora se ha demostrado que algunas facultades le faltan y se está, ¿no es cierto?, se está robusteciendo a través de la ley. Ellos son los que tienen que aplicar determinadas sanciones como cualquier órgano administrativo. Pero esas sanciones tienen que ser reclamables, y lo son en este momento, ante el Tribunal Calificador de Elecciones, que, como le vuelvo a decir, es el único órgano que en definitiva, en el grado máximo, ejerce jurisdicción, y sus resoluciones, ¿no es cierto?, no son ni siquiera
revisadas por la Corte Suprema. Vuelvo a insistir, no obstante que nosotros seamos ministros de la Corte Suprema, lo que nosotros hacemos es absolutamente independiente y nadie nos puede señalar o decir, mire, esto lo ha hecho mal, esto lo vamos a modificar, etc. Esos serían, les diría yo, los aspectos más importantes, creo que ya estoy en tiempo, los aspectos más importantes que yo les podría señalar con respecto a lo que es la justicia electoral en Chile. Muchas gracias. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de las actividades del Foro Informativo para Visitantes Extranjeros en el Proceso Electoral Federal 2014-2015. Se despide de ustedes Roxana Noriega. Hasta la próxima.